Muchas gracias, Presidenta. Estamos entrando en un debate que tiene bastante historia en el país. Más allá de toda la explicación de la ingeniería que se acaba de hacer, lo cual es mejor que lo que se votó en la comisión, pero me voy a referir al final sobre las hojas. Pero lo cierto es que la discusión sobre colonización en este país tiene una larguísima tradición, diría yo, de encuentros y desencuentros y de actores políticos que han estado de un lado y del otro de esos encuentros y desencuentros de manera histórica. Fíjese, señora Presidenta, que entre el año 1943 y 1950 uno de los principales temas de debate del Parlamento era la reforma agraria, con varios proyectos de distintos partidos y de distintas tendencias en el Parlamento. Tanto es así, señora Presidenta, que en el Senado de la República se creó una comisión para la reforma agraria. Esa comisión para la reforma agraria trabajó durante algún tiempo con varios proyectos de ley que tenían distintas visiones y fue recién, de alguna manera, que se logra emerger de allí, a partir de algunos acontecimientos que se dieron en el país, lo que finalmente fue la creación del Instituto Nacional de Colonización. ¿Verdad? En realidad, yo diría que el verdadero impulso para que el instituto se creara, después de varias discusiones en el Parlamento muy ricas, que están contenidas en los antecedentes que están en el Senado de la República, fue en la presidencia de Amézaga, en donde efectivamente el Poder Ejecutivo planteó de alguna manera la necesidad de que se avanzara. La voluntad política de avanzar en este tema que no se encontraba solución, si bien naturalmente ya en el 40 el BHU funcionaba, la cartera de colonización del BHU, que había generado 200.000 hectáreas. Sí, pero estoy hablando del 40, donde llegaba a 200.000 hectáreas colonizadas. Tanto es así que la Comisión Nacional de Fomento Rural, a partir del 43 y particularmente lo concretó en enero del 44, empezó a promover la necesidad de un encuentro nacional de colonización. Encuentro nacional de colonización que además se generó un enorme debate, se crearon 8 comisiones. Quien presidió ese Encuentro Nacional de Colonización fue César Mayo Gutiérrez, que comenzó ese Encuentro Nacional de Colonización citando a Stuart Mill, donde decía, una de las cosas que decía es: la propiedad cuando no es conveniente no es justa. Pero también hizo uso de la palabra el ministro González Vidart, ministro de Ganadería de la época, y en alusión a la colonización dijo que debería tender a contrarrestar las causas del despoblamiento de la campaña, entre las que puede mencionarse el proceso económico de concentración de las explotaciones, favorecido por el crédito otorgado al que tiene mayor disponibilidad. Finalmente, en ese encuentro inaugural, habló don Tomás Berreta, que en ese momento era ministro de Obras Públicas, y allí manifestó que venía a traer la decisión del Gobierno Nacional, que cuenta con el decidido apoyo del Gobierno Nacional, lo que emerja de este encuentro que se había realizado allí, y las diversas medidas tomadas atestiguan dicha situación. Y fue así que empezó a avanzar, pero en realidad fue Luis Valle, en que le dijo al Senado de la República y a la Comisión de Reforma Agraria: están los recursos, hay voluntad, hay dinero para hacerlo, es necesario avanzar. Y se avanzó. Y se trajo al Pleno de la Cámara el debate sobre la creación del Instituto Nacional de Colonización. En ese debate había 4 controversias principales, pero antes de eso hubo una gran debate también a nivel nacional, donde surgieron muchos detractores de la creación del Instituto Nacional de Colonización. Simplemente déjeme citar una frase que se colocó cuando se empezó a trabajar esto de la Federación Rural. En el diario Rural nos decía: asombra además que sectores políticos arremetan contra la ideología comunista y que dicen repudiarla de sus diarios, y en cambio se pongan de acuerdo para impulsar en la patria Artigas, La Valleja, Rivera y Oribe un organismo exótico para sovietizar la tierra regada con la sangre generosa de los gauchos.
El debate que se dio en el Senado de la República refirió sobre 4 puntos que hoy vuelven a estar en el debate y que han estado durante todo el transcurso del Instituto Nacional de Colonización. El primero era la integración del directorio, no podía ser de otra manera, y las cuestiones institucionales del instituto. El segundo debate eran los cometidos del instituto. ¿Qué iba a hacer ese instituto? Las expropiaciones en el caso de que si habría que llevarlas adelante. Y el otro debate, que dentro de este debate estaba si tenía que ser propietario los colonos o el propietario debería ser el instituto de la tierra. Este debate estuvo presente en el debate del Senado de la República. Y el cuarto, señora Presidenta, era el financiamiento. Cuentan las crónicas parlamentarias que algún señor legislador, cuando sus correligionarios le dijeron, pero vas a votar este invento estrambótico de los vallistas, dijo, quédate tranquilo que votamos la ley, pero no los recursos. Cuentan las crónicas parlamentarias. Entonces, señora Presidenta, el 18 de junio del 48 comenzó a funcionar el Instituto de Colonización. Pero está interesante traer a colación alguna expresión más que se dio en aquel debate. El señor Justino Zavala Muniz dice, este proyecto tiene algo que puede ser juzgado con críticas, es su timidez. No solo por las soluciones que propone, sino porque para mí más importante timidez es el criterio que establece. Estaba hablando justamente de la dificultad de no avanzar seriamente en generar tierra pública en propiedad del instituto. Tanto es así que dice, hubiera deseado, de acuerdo con mis profundas convicciones personales y con la línea mental y principista de nuestro partido, que el Estado, al adquirir tierras para colonizar, no las pusiera en manos de los colonos bajo el régimen de la propiedad privada. Somos contrarios a esta institución de la propiedad privada. Yo lo fui siempre y lo soy cada vez más fervorosamente. Don Justino Zavala Muniz. Este debate, que vuelve cada tanto, viene nuevamente a instalarse hoy, que es justamente sobre la posibilidad del financiamiento del instituto. Instituto que ha perdido recursos por decisiones políticas. Porque en el año 2019, bien se decía aquí, el instituto recibió 27 millones de dólares para comprar tierra. Pero en el año 2020 recibió 20. Y en el año 21 ha recibido hasta ahora 7. Y eso es por una decisión política de recortar los recursos que van al instituto para comprar tierra. Y además de las diferencias ideológicas que puedan existir sobre esta cuestión, de este supuesto estrambótico instituto sovietizante, que permanecen hasta el día de hoy, también es cierto que en los últimos 15 años se incorporaron 133.000 hectáreas y que la forma de incorporar las hectáreas ya no es una razón ideológica esta, hay razones económicas para ponerse al instituto, porque el 85% de las tierras incorporadas se hicieron con respecto a aplicación de la disponibilidad del artículo 35 de la Ley de Colonización, que dice que cuando hay una transacción entre dos privados que concertan la compraventa de un inmueble rural, el instituto puede tomar la opción de compra. Y en ese caso, el comisionista se queda sin cobrar. Entonces, señora Presidenta, dar la señal de que va a haber menos recursos para el instituto para comprar tierras, no solo es una mala señal para las familias rurales, para acceder a ellas como son todos los productores familiares que en los últimos 50 años han venido decreciendo en el país. De hecho, en los últimos 50 años, según los censos, el 75% de la población rural del Uruguay emigró a las ciudades. El 75%. Entonces, naturalmente, señora Presidenta, que dar la señal de que el instituto no va a aplicar la opción de compra porque tiene menos recursos y ahora va a quedar con 15 millones, cuanto antes tenía 30, quiere decir que se le recorta al 50% de las posibilidades de comprar tierra, es dar la señal para que las transacciones entre privados sepan que el instituto tiene menos recursos para hacer la opción de preferencia. Y esa es una malísima señal y es un enorme aplauso de varios comisionistas que ganan dinero con las transacciones de tierra en el Uruguay. Y no son pocos, ¿eh? Y no son pocos. Y por eso le han jurado al instituto combatirlo.
porque le jode el negocio. Entonces, señora presidenta, acá se ha dicho un montón de cosas del instituto, pero lo cierto es que el instituto ha comprado tierra por abajo del promedio de lo que se vende en el mercado, mostrando eficiencia. Pero le voy a decir más, un dato bien interesante del instituto, señora presidenta. Usted fíjese, en el año 2000 el instituto, que ya ha dicho que el instituto está mal administrado, todo se puede mejorar. Ahora, en el año 2000 el instituto tenía 315 funcionarios y tenía de recursos 63 millones de pesos. Hoy tiene 284 funcionarios y administra 1.200 millones de pesos. Con menos funcionarios administra más recursos. Compra 10.000, 15.000, 12.000 hectáreas por año, que no cubre las necesidades de todos los que se presentan, además. Y naturalmente que las tierras que se están entregando hoy son tierras que se compraron antes, y esa cadencia, porque cuando se compra una tierra, se designa una tierra, implica todo un procedimiento para preparar esa tierra para que reciba, en definitiva, a los futuros colonos. Lleva un proceso de llamado público también de los colonos, lleva su tiempo, y coartar esta posibilidad es reducir la capacidad del instituto de seguir colonizando. Y lo que va a terminar sucediendo con la aprobación de esto es que el instituto, con respecto al año 19, tiene la mitad del presupuesto que tenía para adquirir tierras. Esa es la verdad incontrastable. Hasta el año 2019 tenía el financiamiento de 2 impuestos sin tope y recibía 30 millones de dólares. Recibió en todos esos años esos recursos. A partir del 2020, con la votación del presupuesto, pasó a recibir menos. Y eso fue el problema, es el 50% menos de lo que recibía antes. Y yo creo que ese es un profundo error. Por la señal que da el mercado de compra-venta de tierra, por la señal que le da a los jóvenes rurales, por la señal que le da a los productores familiares, porque el instituto hoy administra más de 600.000 hectáreas y es un reservorio para que siga existiendo nada más ni nada menos que la producción familiar, señora presidenta. Entonces, aquí el gobierno ahora ha avanzado en una redacción que lo que hace es sacarle recursos ciertos, que era el financiamiento de los 2 impuestos, por una partida presupuestal, que además ahora ha mejorado un poco más, porque lo votado en comisión no permitía financiar los 15 millones como estaba redactado. Ahora puede financiar los 15 millones siempre y cuando tenga voluntad política el Ministerio de Economía y Finanzas, porque el asta, porque aquí se abaten los créditos, tanto lo que se explicó aquí por la asistencia a la vejez, como por los créditos no utilizados de los juicios, del proceso de lo que fueron los convenios judiciales, pero no se transfieren al instituto. Aquí se eligió una lógica en donde se habilita al instituto a gastar asta, y los créditos están en el Ministerio de Economía y Finanzas. No se le dieron los créditos al instituto. O sea que el instituto tendrá que ir hasta el MEF, a Colonia, a decir cuánta plata me vas a dar para ver cuánta tierra puedo comprar. Porque si no, lo que habría que hacer es hacer un esfuerzo más, como acaba de hacer la bancada de la coalición de gobierno, de mejorar nuevamente los artículos y las hojas que están presentando acá y decir que esos recursos van al instituto y que se los asigne al instituto. Y no que quede en el Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda aplicar el asta, que puede ser 0, porque asta puede ser 0. Como de hecho viene siendo, porque el Ministerio de Economía y Finanzas, como le dije recién, y está en los estados contables, solo en el año 2021 trasladó 7 millones, cuando en realidad estaba todo vigente para trasladar los 20, los 15, pero trasladó 7, la mitad. Por tanto, esto no es un problema de creer o reventar, señora presidenta. Entonces yo creo que aquí hay un verdadero problema. Y que se ponga arriba de la mesa el objetivo de atender la situación de la vivienda, está muy bien. El Frente Amplio ha presentado en la hoja número 1 un mecanismo para financiar o seguir aportando recursos para atender la situación de la vivienda y la vulnerabilidad social, que cubre los 30 millones que se piensan quitarle al instituto de esta manera. Y acá se ha dicho, bueno, cuando termine el fideicomiso van a volver. ¿Cuándo? Porque si el objetivo del fideicomiso es atender a las viviendas con vulnerabilidad social, es decir, erradicar todas las situaciones de enorme
problemas que hay en los asentamientos, y voy redondeando, señora presidenta, no se me puede decir que en 5 o 6 años o en 10 años va a volver esto al instituto. Esto casi que es como una cuestión que dice, mirá, le sacamos la plata, pero algún día va a volver. Y ese algún día va a volver fue lo que pasó durante mucho tiempo en el instituto con aquella vieja frase de aquel viejo legislador que dijo, quédate tranquilo que votamos la ley, pero no le votamos los recursos. Volvió a pasar, señora presidenta.